Les anticipo que la Biblia la vamos a estar usando. Amén. Así es que yo siempre he dicho que la tecnología es fantástica y que podemos proyectar los textos bíblicos y todo eso se puede hacer. Pero a mí me interesa mucho que usted no pierda la destreza del manejo de la Biblia, de la Escritura. Ahora están los teléfonos inteligentes y pues se busca de otra forma, de otra manera. Yo no sé cómo usted lo va a hacer en esta mañana, pero es bueno que tenga la Biblia en sus manos. El día del Señor vendrá. Así dice la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3. Ahí, cuando configuraron lo que hoy nosotros tenemos por Biblia, la Reina Valera del 60, en el subtema de ese capítulo 3, así comienza: el día del Señor vendrá. El término venida puede aplicarse a varios eventos importantes de la vida cristiana. Y más adelante vamos a mirar eso, en los cuales nuestro Dios llega a nosotros de modo muy especial. El tema de la segunda venida ha sido uno de los más apasionantes en toda la historia de la iglesia cristiana. Y también ha sido un tema debatido de muchas formas y maneras. Hay distintos acercamientos, hay distintas escuelas de pensamiento. Están los que hablan de la dispensación de los tiempos y han dividido la historia en 7 dispensaciones. Y eso habría que discutirlo, ¿verdad? Pero hay una escuela de pensamiento respecto a la escatología, al tema de las últimas cosas, que ha dividido la historia en 7 dispensaciones. La primera, de alguna forma, la creación, la inocencia, de alguna manera eso por ahí sigue con la promesa de Dios, la ley, el gobierno de Dios, la gracia y el milenio. Eso ha sido toda una escuela de pensamiento y tendríamos que acercarnos a ella con mucha responsabilidad, porque no todo lo que está propuesto necesariamente se sostiene. Sin embargo, yo no voy a entrar en tantos detalles en esta mañana. Lo que tenemos que preguntarnos es por qué este tema de la segunda venida de Cristo es tan importante para la vida de la iglesia. ¿Por qué es un tema que no podemos dejar pasar desapercibido en un subtema como el de este mes de noviembre? Pues miren, de entrada, 3 razones. Los primeros cristianos, las personas cristianas del primer siglo, formados por el judaísmo, lo vieron como la restauración inmediata de Israel. Así lo entendieron. Si usted busca en Hechos capítulo 1 y versículos 6 al 7, cuando Jesús estaba presto y pronto para hacer la ascensión en gloria al Padre, ahí está retratado lo que ocurre hasta cierto punto. Dice el verso 6 del capítulo 1 de los Hechos: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Ni aun aquellos que estaban cerca del Señor y que querían un anticipo lo más claro posible, pudieron de alguna forma tener todo el mapa claro. En segundo lugar, las personas cristianas de mediados y finales de la era apostólica lo vieron como una esperanza bienaventurada. Y si usted se mueve conmigo a Tito, la carta, ¿no? 2:13, Tito 2:13 nos dice, debo decir 12:13,
Dice, y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así es que de alguna manera ese retorno de nuestro Señor, como se le ha llamado por segunda vez, es una esperanza bienaventurada y es una manifestación gloriosa. Y si usted lo cree así, diga un sí y un amén al Señor. Y en la tercera razón que damos es la realización del propósito salvífico de Dios en la consumación de los tiempos. Y ahí está entonces segunda de Pedro, capítulo 3, y de alguna manera el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El tema es amplio, el tema es heterogéneo y el tema ha sido un tema hasta controversial. Por 20 siglos de historia de la iglesia, muchos han entendido las cosas de una manera, de otra, metafóricamente, simbólicamente, etc. El contexto histórico de segunda de Pedro, hermano y hermana, de alguna manera nos dice que hay como que una desazón, como que, ¿qué pasó aquí? Que esto no se ha efectuado. Hay un aparente retraso en esa llegada, en esa segunda vuelta, en esa segunda venida del Señor. Al momento de escribirse la segunda carta del apóstol Pedro, existían dos visiones, por lo que había un choque entre estas dos visiones. En primer lugar, la enseñanza, dice ahí, de los falsos doctores, de los falsos maestros y la tradición de los apóstoles, la tradición apostólica. Los falsos maestros ponían su acento en la eternidad del mundo y ponían a su vez en duda la venida del Señor Jesucristo. Del reverso, esta carta de Pedro y otros fragmentos del Nuevo Testamento no solo refuerzan la enseñanza apostólica, sino que ofrece de alguna forma exhortaciones prácticas a la iglesia, a los creyentes, en lo que ese evento se da. Fíjense que los temas del capítulo 3 podemos dividirlo en tres. En primer lugar, las dudas sobre la parusía. Cuando usted oiga la palabra parusía, no se asuste. No diga, ¿qué es eso? Parusía no es otra cosa que la palabra en griego para decir presencia y llegada. Quiere decir que la parusía del Señor, la llegada del Señor a la tierra por segunda vez, es en presencia donde todo ojo le verá. En segundo lugar, el segundo tema ahí en el capítulo 3 es el carácter perecedero del mundo. Y el tercer tema ahí en el capítulo 3 es que nosotros como creyentes en Cristo debemos vivir la santidad separados de la corriente de este mundo para siempre volver a vivir de una manera distinta. No es un asunto de vivir enajenados o alienados del mundo,
como los ermitaños o los anacoretas de siglos anteriores, donde huían al desierto por unas razones muy válidas, donde vivían en cuevas, allá orando e intercediendo y teniendo una vida exiliados del mundo. No. Usted se separa de las corrientes de este mundo. Le decía yo a la clase hoy en la escuela bíblica, porque repasábamos la lección pasada, donde hablábamos de salvación, de justificación y de santificación. Son tres elementos importantes en ese desarrollo de la fe. Y de alguna manera esa santificación, esa santidad, es nosotros y nosotras tomar distancia de las corrientes, de esa manera muchas veces tan distante de la propuesta evangélica que este mundo vive. Y usted toma esa distancia para siempre regresar con la fuerza de Dios. Toma esa distancia y vive de una manera distinta para siempre regresar y sazonar esta sociedad con la palabra del evangelio. Vivir la santidad para habitar en el mundo nuevo que nos propone ahí el 3er capítulo de la carta de Pedro. Vamos a verlo rapidito en detalle. Yo estoy siendo bien concisa en esta mañana, porque podríamos estar aquí un año trabajando ese tema y faltarían días. Las dudas sobre la segunda venida de Cristo, hemos dicho que las personas cristianas del primer siglo vivían esperando el inminente regreso del Señor. Ellos creyeron que en su tiempo, en su generación, podrían participar de esa segunda venida del Señor. En Corintios 16:22, por eso le dije, tengan la Biblia en mano. Pablo, no Pedro, Pablo, le está diciendo a la comunidad en Corinto, amén, amén, la venida del Señor. Maranata, Cristo viene. Y de alguna manera el apóstol exhorta a que amen la venida del Señor, porque lo que podía predominar era ¿qué? La frustración, esa desazón, de alguna forma esa expectativa frustrada. Pero el apóstol dice no, amen la venida del Señor, porque Cristo regresa. Pasaba lo que acontece hoy, que la prolongación del plazo provoca dudas y muchos se desalientan. Ya Jesús, sabiendo esto, lo ilustra con algunas parábolas. Y solamente escogí una. Busquen Marcos 13, 33 al 37. Vamos a estar usando la Biblia en esta predicación más que de costumbre. Marcos 13, 33 al 37. Amén. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, dio autoridad a sus siervos. A cada uno le dio un trabajo y al portero mandó que velara. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, si a la medianoche, si al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. El segundo tema del capítulo 3, ese carácter perecedero del mundo, en esa cosmología
donde la iglesia de los primeros siglos estaba tan impregnada de la corriente griega helénica. Los griegos postulaban que la materia es eterna, que el mundo, que es materia, como la conocemos, nunca dejará de ser ni será destruido. Sin embargo, el apóstol Pedro recuerda que la creación del mundo obedece a la intervención soberana de la palabra de Dios. Por la palabra, dice el Génesis, fueron creados los cielos y la tierra. La palabra de Dios siempre tiene la capacidad de crear nuevos escenarios. Si por esa palabra fueron creados los cielos y la tierra, por esa palabra de Dios también en tu vida puede ser creado un nuevo escenario para la gloria de su nombre. El apóstol Pablo nos hace ese recordatorio y el apóstol Pedro también. De hecho, el diluvio de los días de Noé pone en evidencia la fragilidad de este mundo. La fragilidad de este mundo. A su vez, hoy los países y las naciones, armados hasta los dientes, ponen en evidencia la fragilidad de este mundo. Y de alguna manera unos a otros se vigilan. De alguna manera, para que haya paz en este mundo y en esta tierra, hay siempre una amenaza del otro país, de la otra nación, porque saben que apretar unos cuantos botoncitos extingue lo que hoy conocemos como lo conocemos. En tercer lugar, vivir la santidad para habitar el mundo nuevo. Estoy haciendo breves comentarios de los temas que se encuentran en el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Respecto a ese regreso del Señor, más que referirse a un retraso, hay que hablar como un plazo de gracia. Ahí busquen el versículo 8 de ese capítulo 3, de segunda de Pedro. Cuando dice, pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso está inspirado en el Salmo 90. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La misericordia de Dios es la clave de la historia. Antes de que el mundo en los tiempos de Noé fuera destruido por agua, invitaba Noé a sus contemporáneos en el nombre de Dios a la conversión, al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿qué pasaba con los contemporáneos de Noé? Que se burlaban y decían, este se estilló, este se craqueó, este se fue en un viaje. Pero Noé de alguna manera era portavoz de esa misericordia de Dios. Pasó allá como con Jonás y Nínive. Así es que de alguna forma, hermanos y hermanas, cuando usted sigue adentrándose en el tema, usted y yo podemos ver esa llegada del Señor también en otras instancias. Esa primera llegada de Cristo. Esa primera llegada precisamente es lo que estamos próximos
a celebrar, a conmemorar, que no es otra cosa que la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo. Que Dios se encarnó en Cristo. Que Dios no tuvo como cosa a qué aferrarse, quedándose allá en su gloria, sino que se hizo ser humano y se encarnó. Y esa primera llegada se da en la encarnación. Y gloria damos al Señor, porque por esa primera llegada usted y yo estamos aquí en esta mañana. Ahora bien, esa llegada se va ahondando. Esa primera llegada se va profundizando como evento personal salvífico. La conversión marca la llegada de Dios en Cristo a nuestra vida. Y las Escrituras describen este suceso como un nuevo nacimiento. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, Él vino a mi corazón? Esa llegada como evento personal salvífico. Él vino a mi corazón, lo dijo muy bien quien compuso ese himno, ¿se acuerdan? Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. ¿Y cómo dice? Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Así es que de alguna manera las Escrituras describen este suceso como nuevo nacimiento, como nueva criatura, como un nuevo comienzo y como reconciliación. Esta llegada, esta venida personal nos permite disfrutar de la presencia maravillosa de nuestro Señor en nuestra vida diaria por medio del Espíritu Santo activo en tu vida y en mi vida. El día que Jesús llegó y se instaló en mi corazón y en el tuyo, se instaló y vive en mi corazón y vive en el tuyo. Y desde ese día, hermano y hermana, usted y yo vivimos la vida de una manera distinta, de una manera diferente. Y cuando las cosas se ponen difíciles y cuando en el mundo se anuncian tantas cosas terribles, por lo menos desde mi experiencia, yo no estoy pensando en escapar de este mundo. Estoy pensando que no importa lo que acontezca, el Señor y yo, el Señor y nosotros con el Señor somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no es una teología de un éxito y una prosperidad y una victoria hueca y vacía. Es que en cualquier situación yo sé que mi Señor hará la provisión necesaria para seguir hacia adelante. Quizá reconfigurando la vida, quizá recodificando ciertas cosas, haciendo algunos ajustes. Pero el Señor nunca nos abandona. Y esta vida, hermano y hermana, es don de Dios. ¿Cuántos pueden decir en esta hora, gracias Señor por la vida que me has dado? Por el regalo de la vida. Por lo tanto, debemos vivirla lo más plena y responsablemente posible. Además, nuestra encomienda suprema es ser luminarias del Señor. Filipenses 2:15, otra cita bíblica. Proyectando su luz en medio de la oscuridad, nos dice, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna, en medio de una generación perversa, en medio de la cual resplandecéis
como lumbreras en el mundo. Por eso decíamos ahorita que tenemos que vivir separados y separadas de las corrientes malignas de este mundo, de las corrientes perversas de este mundo. Usted no puede caminar por ahí como si usted no le perteneciera a Cristo. Usted le pertenece al Señor. Y usted no puede estar copiando, haciendo plagio de la manera perversa en que viven aquellos que no conocen a Cristo. Usted tiene que vivir de una manera digna, de una manera sobria, de una manera piadosa, de una manera amorosa, dando evidencia de que el mundo de alguna manera es sazonado y alumbrado con una vida apegada al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así es que esa primera venida del Señor en carne, de alguna forma cobra también realidad en nuestra vida cuando le aceptamos, cuando le recibimos y cuando vivimos la conversión. Ese es el resumen. Pero también esa llegada del Señor, en segundo lugar, se da como un proceso y un suceso personal escatológico. Palabras de domingo. Estamos en domingo hoy, ¿verdad? La escatología es el destino final de las personas. Cuando usted oiga esa palabra escatología, es el destino último de las cosas, de las personas, del mundo, como lo conocemos hoy. Así es que ese suceso personal escatológico se da también por medio de la muerte. La segunda forma de entender la palabra venida está relacionada con la muerte de los creyentes en Cristo Jesús. Pablo lo dijo muy bien: para mí el vivir es Cristo. Aleluya. Y no es cuestión de ser fanáticos, pero cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Eso era un corito de los años 30. Mira, Joaquín lo sabe. No he dicho nada. Pero ese corito, miren, aunque usted no lo crea, mi papá lo cantaba todos los días. Y yo, una niñita, decía: ¿por qué papi canta eso todos los días? Y lo cantaba y lo pitaba. Se lo voy a enseñar. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Otra vez. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día se la ra y la. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. ¿Usted ama a Cristo? ¿Usted vive enamorada y enamorado de Cristo? Yo le dije que yo cumplía el año que viene. Toda mi vida he vivido de la mano con Cristo. Y no me canso. Y cada día yo descubro algo. Yo descubro algo distinto, algo más profundo. Yo no sé si es que cuando usted sigue cumpliendo años. No, lo que voy a decir es bien importante. Usted sabe que está más cerca de ese encuentro glorioso con el Señor. Y usted se prepara más. Y usted dice: bueno, ya cumplí 60. Ya no son 50.
Ya me quedarán como 20 o 30. Si es que llegamos. Y por eso es importante lo que estamos diciendo, hermanos y hermanas. Y ese cántico usted debe aprendérselo y cantarlo como lo hacía Francisco Resto Valentín todos los días. Mi papá murió joven. Murió joven, 53 años, ustedes lo saben. Oiga, pero él estaba listo. Él no quería irse, pero tenía que irse. Era como decía el reverendo Miguel Ángel Morales: yo no me quiero ir. Porque Miguel, el íntimo amigo de mi papá, pastor también, murió de 56. Y Miguel decía en su cama: yo no me quiero ir, pero me tengo que ir. Porque Dios me está llamando. Porque Dios me está mandando a buscar. Así es que para Pablo el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo decía: partir y estar con Cristo. Pedro, ya no Pablo, Pedro, concibe la muerte como un abandonar el cuerpo. Y Lucas presenta a Jesús afirmando que Lázaro, no el hermano de Marta y María, sino el mendigo, murió. ¿Se acuerdan de esa historia? Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Con el suceso de nuestra muerte, Él viene porque nos lleva, porque su presencia se hace plena en nosotros. Cuando alguien muere, yo digo: el Señor lo vino a buscar. ¿Sí o no? Lo que pasa es que hay gente que habla de esto y lo predica, pero cuando dice: no, Señor, ahora no, déjalo para después. Y los cristianos que predicamos tanto la vida perdurable, la vida eterna, cuando el Señor nos dice: ven, te vengo a buscar, usted dice: ay no, Señor, yo no me quiero ir. Qué distinto sería si el Señor nos dice: te vengo a buscar. Y usted le dice: Señor, estoy listo. ¿Cuántos valientes hay aquí? Como decían cuando yo me criaba: con la boca es un mamey. Pero ojalá el día que el Señor nos venga a buscar, que esa venida del Señor con nuestra muerte se dé, los desapegos ya se hayan comenzado a dar y podamos decirle: Señor, estoy lista. Me gustaría quedarme un ratito más por aquí, pero si es tu voluntad, yo estoy lista. He vivido para estar lista. He caminado este camino para estar lista, para estar listo. Por eso, hermanos y hermanas, esa venida del Señor como suceso personal escatológico es importante. Y por eso, segunda de Timoteo, Biblia en mano, capítulo 4, versículos del 6 al 8, dice, me encanta Pablo, cuando dice: ya yo estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. ¿Y cómo dice? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, como dice Pablo, sino también ¿a quién? A todos los que aman. Vuelve otra vez lo que de Corintios, los que aman su venida. Así es que venida y muerte, ahí están ¿qué? Unidos. Ahora voy a la tercera, que es la venida del Señor como un acontecimiento escatológico en el futuro.
El tercer sentido y el más completo significado del vocablo venida es el regreso de Cristo a esta tierra. Creemos firmemente que en el Señor se va a dar y que en el devenir de la historia y en la consumación de los tiempos Jesús retornará gloriosamente a este mundo. Y muchos dicen, ¿y cómo será eso? Y eso no cabe en una mente humana. Y eso pueden ser metáforas y símiles. Mira, hermano y hermana, yo puedo entender que la gente asuma esas posturas, pero use su lógica. ¿Cómo fueron formados los cielos, la tierra? ¿Cómo fue formado usted en el vientre de su madre? ¿Cómo usted vino a la vida? ¿Cómo funciona todo este cuerpo maravilloso? ¿Cómo es que, y lo he dicho 1000 veces y lo diré hasta que el Señor me mande a buscar, hasta que el Señor llegue por mí y yo vaya a Él? ¿Cómo es que este universo, que este mundo subsiste? ¿Cómo es que el Atlántico y el Mar Caribe no se salen esos mares de su término? ¿Cómo es que la luna no se cae? ¿Cómo es que el cielo no llega acá y hace de esto un caos? Con todo el maltrato, con toda la irresponsabilidad. ¿Cómo es que los planetas se mantienen ahí en su órbita? ¿Cómo es que usted siembra una semilla y sale la flor, y sale el árbol, y sale el fruto? ¿Cómo es? ¿Es que usted le puede dar una explicación? Y aunque la ciencia le dé la explicación, como decía Pedro el domingo pasado, aunque la ciencia de alguna manera ponga la evidencia, hay cosas que se escapan al ojo y a la inteligencia humana, porque solo la mano de Dios puede hacerlo. Y si Él creó de la nada, que Él retorne a la tierra por segunda vez, es algo totalmente creíble y aceptable. Tendrá lugar en algún momento, en algún futuro, desconocido, solo está en su sola potestad. A Billy Graham una vez le preguntaron, ¿cuándo ha de llegar el Señor nuevamente? Y Billy Graham contestó, puede venir esta noche, pero puede llegar y volver dentro de 1000 años. Las personas cristianas debemos amar esta venida, porque significará el cumplimiento y completamiento de nuestra vida y la liberación de toda la creación. La venida de Cristo en todo el registro escritural será personal, será física, será visible, será inesperada, será triunfante, será gloriosa y se realizará como un solo y único evento. Tenemos que vivir el sí, pero todavía no. Lo que los teólogos han llamado el sí, pero todavía no. Vivir la fe y la vida como si hoy mismo el Señor retornara, aunque se tarde 1000 años más. Y voy terminando. La gente de nuestro tiempo vive atada al pasado y con una gran obsesión por conocer el futuro. En todo, muchos cristianos han visto al anticristo. En Hitler, en Mussolini, en Kissinger. Y usted póngale todos los nombres que usted quiera. Todo lo que se escriba y presente descifrando el futuro tiene una acogida impresionante.
De ahí el auge inverosímil de la astrología, de los psíquicos, de los horóscopos periodísticos y radiales. Esta gente se han hecho millonarias. Y hay que ver cómo las personas van por esa obsesión, por ese interés desmedido de conocer el futuro. La Biblia nos advierte que el futuro es de Dios. El futuro pertenece a Dios. Y nos indica que la apertura divina al devenir es dado al Señor del universo, Jesucristo. Hay quienes postulan que conocen el calendario de Dios y tienen el mapa de todo. Yo me quedo sorprendida. Y la realidad, hermanos y hermanas, es que ni aún los mismos ángeles que están en el cielo conocen. Hay arcanos que solo responden a Dios. Hay cosas que solo pertenecen a esos arcanos celestiales. Contaba un teólogo precisamente que viene de la iglesia pentecostal, un hombre muy estudioso de estos temas a quien yo respeto mucho, Rubén Pérez Torres. Él decía que cuando él tenía 11 años en la iglesia pentecostal en Humacao, un predicador dijo: el Señor viene en 15 minutos. Y aquello se formó, como dirían, un reperpero y un caos. Y la gente fue a buscar a los vecinos. Pues la iglesia estaba en una comunidad y la gente llegó en pijama. Y él dice, porque él lo cuenta, que la mamá de él lo trajo al altar y él estaba muerto del miedo. Un niño muerto del miedo. Porque el Señor llegaba en 15 minutos. Y pasaron los 15 minutos y el Señor no llegó. Y la gente empezó a decirle al predicador y él le dijo: es que yo los estaba probando, porque así será el día de la venida del Señor. Se hacen tantas cosas, se dicen tantas cosas a nombre de esa venida del Señor. Solo está en la potestad de Dios. Algunos han dicho: hasta que se predique este evangelio a todas las naciones. Otros, de alguna manera, hermanos y hermanas, han justificado el sionismo, el establecimiento del Estado de Israel de una manera extrema, creyendo que respaldando la manera de Israel comportarse al extremo, adelantan o aceleran la parucía. Otros determinan fechas del regreso del Señor, estableciendo unos patrones erróneos. Y esto no es de ahora, esto se ha dado con el montanismo, se dio con Joaquín de Fiore en el siglo XII, se dio con John Ball en el siglo XIV, y usted sigue buscando la historia, poniendo fechas, ¿verdad? Ubicando aquí, ubicando allá, esquemas de error. Otros, ante la aparente demora, han dicho que todas las imágenes del Nuevo Testamento son símbolos, metáforas y símiles. Y que ese establecimiento del reino de Dios ya se ha dado con la actividad de la iglesia sobre la faz de la tierra. Iglesia, el regreso de Jesús en gloriosa esperanza es parte de la fe
cristiana. Y no nos toca descubrir cuándo esto ha de tener lugar. Y mucho menos acelerar acontecimientos. Lo que nos toca o lo que hemos de hacer es más bien vivir ahora como quienes esperamos de verdad que nuestro Señor vendrá. Como si fuera esta noche. Como si fuera hoy mismo. Usted y yo debemos vivir la vida de fe. Esperando ese reino de paz y de justicia. Nuestro Señor reinará. Y el reino de paz y de justicia a plenitud vendrá. Seamos dignos representantes, seamos dignas embajadoras y embajadores de ese reino de paz, de ese reino de justicia que nuestro Señor instaurará en el escatón del tiempo. Mientras tanto, vivimos el sí, pero todavía no. Vivimos como si el Señor regresara en 15 minutos. No al estilo de aquel predicador. En sobria y santa manera de vivir. Representando al Señor en todo lugar. Siendo dignos embajadores y embajadoras de un Dios que ama a su creación como nadie la ama. De un Dios que de alguna forma, por gracia y por amor a nosotros, regresará y regresará para establecer